Estoy en un gran aprieto. Esas fueron las primeras palabras de un senderista experimentado, Steven Olansky, cuando quedó atrapado en una repentina tormenta de nieve. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el protagonista de una de las situaciones más estremecedoras en la historia del senderismo. Tuvo que determinar cuánto tiempo podía resistir en un refugio forestal abandonado, enterrado bajo la nieve. Solo contaba con avena de caballo, con la esperanza de que fuera suficiente. Aquí estoy. ¿Qué escenarios mortales puede traerle el senderismo? Como siempre, se recomienda la discreción del lector. ¿Con qué frecuencia sale a caminar y cuánto tiempo dedica? Si consultara a senderistas veteranos, sus respuestas sorprenderán a muchos. Los experimentados recorren, por ejemplo, el Continental Divide Trail, que alcanza los 4.873 kilómetros, aunque muchas rutas alternativas ajustan esa distancia en promedio. Un recorrido por esa senda suele durar alrededor de 5 meses, así que en 2015, un senderista experimentado, Steven Olansky, también conocido como Otter, decidió recorrer solo 121 kilómetros del trayecto. Para él, fue un paseo sencillo, especialmente porque iba acompañado de un amigo, una tienda de campaña y una estufa de campamento. Su ruta comenzaba en el paso Cumbrus, cerca de Chamá, Nuevo México, y finaliza en Ghost Ranch. Esa sección del sendero presenta terrenos complicados y termina abruptamente en un acantilado, pero Otter estaba bien preparado. Conscientes de los peligros, así como del clima impredecible de mediados de noviembre, los últimos aventureros se habían atrevido a ir en agosto. Además, los meteorólogos pronosticaban nieve. Sin embargo, Otter decidió partir. Un amigo lo dejó en el punto de inicio y le pidió que llamara en 2 semanas desde el final, aunque las noticias sobre su estado tardaron mucho más en llegar. Casi inmediatamente después de comenzar su caminata, Otter sintió una debilidad intensa, quizás resultado de la gripe. Registró esto y todos los sucesos posteriores en su diario. A pesar de su malestar, decidió seguir adelante con obstinación. Sin embargo, solo 3 días después, algo cambió radicalmente el curso de su historia. La noche del 17 de noviembre, una tormenta inusualmente temprana azotó la zona, arrojando más de 30 centímetros de nieve para los operadores locales de motos de nieve. Fue una noticia alarmante, pero para Otter fue un desastre. Su ropa y calzado eran demasiado ligeros para esas condiciones, por lo que al día siguiente, debilitado por la enfermedad y las bajas temperaturas, solo pudo cubrir aproximadamente 1 milla en lugar de su plan original. Steven Olansky regresó al campamento la noche anterior y se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Permítanme confesar desde el principio que cometí un grave error. Debería haber regresado o no haber salido nunca. En esa época del año, la mayor dificultad para Otter era la falta de comunicación. No disponía de un dispositivo de emergencia porque no podía permitírselo, y en una zona tan remota, su teléfono solo funciona como cámara. Además, solo unos pocos amigos sabían a dónde se dirigía, por lo que solo podía esperar un milagro. Necesito un milagro ahora mismo, pero no ocurrió. En cambio, Otter sufrió congelación en los dedos de los pies y unos días después llegó otra tormenta. La nieve siguió acumulándose sin parar durante toda una semana. En esas circunstancias, lo único que pudo hacer fue tallar una enorme señal de auxilio en la nieve, con la esperanza de que llamara la atención de un helicóptero, pero pasaron los días y no llegó ningún rescate. La nieve seguía aumentando y las pocas provisiones de Otter se agotaron, por lo que tras 17 días atrapado, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: seguir adelante. Recordó que cerca de Lanas había un campamento y un pequeño refugio donde podía protegerse de la tormenta. El anciano Shansi no disponía de un mapa, por lo que depende únicamente de su memoria y destrezas. Era un verdadero entusiasta, pero la naturaleza se impuso. Finalmente, caminando, se desvió demasiado y Otter estuvo a punto de chocar justo en medio del bosque cuando de repente vio un cercano refugio que resultó ser un salvavidas. Olshansky se refugió en la estructura, se calentó en su saco de dormir, luego encendió la estufa y preparó un té caliente. En ese momento, el amigo del senderista empezó a preocuparse porque Otter no había llamado. Rápidamente se hizo evidente que Olshansky nunca había llegado al rancho fantasma, por lo que inició la búsqueda, pero los rescatistas encontraron dificultades inmediatas. El fuerte viento y la nevada dificultaron la visión desde el aire. Sin embargo, persistieron en su intento infructuoso. Pero tras 27 días atrapado, Otter empezó a perder la esperanza y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Revisó un cobertizo cercano y halló algunas placas de metal.
Olshansky fabricó esquís con ellas y decidió partir hacia lo desconocido. Antes de eso, quemó el refugio con la esperanza de llamar la atención de los rescatistas, pero deslizarse con esquís artesanales en la nieve profunda fue sumamente difícil. Otter se caía con frecuencia, agotando su ya limitada fuerza y calor. Luego, de la nada, escuchó el sonido más esperado: un avión de búsqueda y rescate acercándose en un área despejada. Banaani gritó y agitó los brazos con lo último de su energía, tratando de captar la atención del piloto. El avión sobrevoló justo encima del senderista y él creyó que su terrible experiencia había terminado, pero no lograron verlo debido a la difícil topografía y al viento. Sin energías para seguir, decidió regresar a la estrecha cabaña, donde solo podía caber en diagonal antes de quemar el refugio. Olshansky encontró una bolsa de avena para caballos, la trituró con una piedra y se preparó una papilla. Sabía que podía sobrevivir así algunas semanas, pero casi había perdido toda esperanza de ser rescatado y se despidió mentalmente. Mis baterías se están agotando en el teléfono. Quería dejar esto por escrito. Amo a mis amigos. Son lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese mismo día, cuando los aviones sobrevolaron a Otter, los rescatistas recibieron un informe de un avistamiento en Grants. Era una pista falsa a más de 200 kilómetros de la ubicación real de Lansky. Aunque su amigo insistió en buscar en motos de nieve, nadie contactó al operador turístico local, que estaba a menos de mediodía en coche de Otter, y él seguía muriendo lentamente en el pequeño refugio, documentando todo en su diario. El senderista comprendió que sus posibilidades de supervivencia eran escasas y no quería seguir soportando el sufrimiento. Ya no quería padecer más. Así que decidió hacer una última comida con avena y encender la estufa en su interior para asfixiarse. Era la primera vez que intentaba acabar con su vida, pero su plan no funcionó porque la habitación no era hermética. Otter no podía ni quería luchar más. Sus pensamientos se reducían a comer y esperar la muerte. Mientras tanto, enero trajo nuevas tormentas. Otter continuó registrando sus sufrimientos, miedos, intentos fallidos de acabar con ellos y breves destellos de esperanza. Esto persiste durante otro mes, y en febrero de 2016, Steven Olshansky seguía vivo, pero su avena se había terminado y no tenía fuerzas para derretir agua por sí mismo. Yacía inmóvil en el suelo de la cabaña, continuamente enterrado en la nieve. El 10 de mayo, el excursionista Ian Crombie llegó al campamento de Lita. Al principio, su atención se centró en el refugio quemado, pero luego notó una nota en la puerta exterior que decía que, detrás de ella, yacía la nutria muerta. Póstumamente solicitó informar de su fallecimiento y añadió que no era una broma. Sorprendido, Crombie detuvo inmediatamente su marcha y notificó a la policía sobre el hallazgo. Tras una inspección, localizaron efectivamente el cuerpo de Steven Olshansky, quien había soportado el horror más extremo entre todos los senderistas. Era un turista hábil y experimentado, pero la fuerza de la naturaleza y las circunstancias adversas demostraron ser más poderosas. Entonces, ¿qué opciones tienen las personas menos preparadas? Geraldine Lahr, una ex-enfermera de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, disfrutaba del senderismo. A los 66 años, recibió un entrenamiento especializado para emprender un desafiante recorrido por el Sendero de los Apalaches, que tiene una extensión de 3.538 kilómetros. En el verano de 2013, Geraldine se propuso recorrer un poco más de la mitad. Su ruta iba desde Harper's Ferry, en Virginia Occidental, hasta la terminación del sendero en Maine. La aventurera partió junto a una amiga y se suponía que su esposo los encontraría en el camino con provisiones. Todo transcurría según lo planeado hasta el 30 de junio. Ese día, debido a asuntos urgentes, la amiga de Geraldine, tuvo que acortar su viaje, por lo que la ex enfermera continuó sola durante casi un mes, conociendo a otros excursionistas en el trayecto y, en ocasiones, poniéndose en contacto con su esposo. Pero todo cambió el 22 de julio por la mañana. Geraldine dejó Polar Ridge Lynn hacia el refugio, planeando caminar unos 21 kilómetros y reunirse con su esposo antes de seguir adelante, y pidió a otro senderista que le tomara una foto. En esa imagen aparece sonriente y feliz, pero esa foto se convirtió en un registro histórico pocas horas después de su caminata. La naturaleza la llamó y se salió del sendero, pero al intentar regresar no encontró el camino. Geraldine no podía creerlo. Se dio cuenta de lo fácil que era perderse, así que siguió avanzando pensando que se dirigía en la dirección correcta. Sin embargo, exactamente a las 11:01 de la mañana, envió un mensaje a su esposo diciendo que se había desviado y estaba perdida.
Le pidió que alertara a los rescatistas locales, pero ese mensaje nunca llegó debido a la mala señal, igual que los posteriores cuando Geraldine no se presentó a la reunión acordada. Su esposo reportó su desaparición. Los rescatistas locales interrogaron a otros excursionistas, identificaron el último avistamiento de Geraldine y comenzaron la búsqueda. Mientras tanto, la mujer tuvo que sobrevivir en la naturaleza. Inicialmente se dirigió hacia las zonas elevadas en busca de mejor recepción y siguió enviando mensajes, pero tuvo que detenerse por la noche. Montó su tienda debajo de algunos árboles caídos para protegerse de la lluvia constante. Sin embargo, las incesantes precipitaciones dificultan la tarea. Los perros rastreadores no pudieron captar su olor y su improvisado campamento quedó camuflado, dificultando su detección desde los aviones de búsqueda. Pasaron los días y la ayuda no llegaba, como en el caso de Steven Olansky. Geraldine llevaba un cuaderno donde anotaba sus pensamientos, pero a diferencia de él, apenas disponía de comida y agua, ya que se suponía que su esposo reabastecer sus suministros el día en que ella desapareció. La mujer empezó a desesperarse, y con cada día que pasaba su resistencia se iba agotando. En algún momento pareció resignarse a aceptar la muerte. El 6 de agosto, 2 semanas después de su desaparición, Geraldine envió su último mensaje a su esposo y escribió una nota de despedida. Le pidió a quien encontrara su cuerpo que informara a su familia y les enviará su diario. La última entrada la realizó el 18 de agosto. El 14 de octubre de 2015, el teniente Kevin Adams recibió un reporte de que se habían visto restos humanos en un campo de entrenamiento de la Marina de los EEU cerca del Sendero de los Apalaches. El oficial recordó inmediatamente la desaparición de Geraldine Lahr, ocurrida 2 años antes. Cuando un equipo especializado llegó al lugar, no hubo duda. Se trataba de su campamento destruido y su cuerpo dentro de la tienda. Al menos 3 grupos de rescate habían pasado a menos de 90 metros de su campamento improvisado, pero no se dieron cuenta. Geraldine falleció por inanición y agotamiento 26 días después de perderse. Una serie de accidentes naturales, factores ambientales y errores humanos culminaron en esta tragedia. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.